para aquí sale impar entre impar. ¿Sí? No sale exactamente entero, ¿no? Entonces, si yo le doy a x3, aquí saldría 9, 4. 9 menos 1 es 8, entre 2 es 4. Ah, entonces la jugada es darle valores impares nomás, ¿no? Si a x le doy 5, sale 7. Si le doy 7, sale 10. Si le doy 9, sale 13, ¿no? Si le doy, ¿no? 11, aquí saldría 16, ¿no? Pero ya no le puedo dar 11, pues, profe, porque debe ser menor que 10, ¿verdad? Ah, ya. ¿Por qué no le puedo dar a x valores pares? Porque al reemplazar aquí esto no me sale entero. Eso significa que mi conjunto B quedaría así. Por si acaso la pregunta es la suma de los elementos de B. Por si acaso. Acá creo que preguntan simplemente el número de elementos. ¿Cuáles serían los elementos del conjunto B? El 1, el 4, el 7. Porque el conjunto B tiene por elementos a los 3x menos 1 sobre 2. Acuérdate de eso, ¿ya? Estamos. Entonces ya podemos responder tranquilamente a la pregunta. Solamente me piden dar como respuesta el número de elementos de B. Entonces respondemos, ¿no? Por lo tanto, el número de elementos del conjunto B es igual a 5, ¿no? Conjuntos. Muy bien. Vamos al ejercicio número 3. Ejercicio número 3. Vamos a hacerlo. Vamos a aprovechar el espacio para hacer varios ejercicios. Vamos a bajar acá. Sí. Vamos por aquí. Ejercicio número 3. ¿Qué dice el ejercicio número 3? Dice así. Hay una condición inicial, dice, sean dos conjuntos donde B menos A, esta es una condición importante para dar la respuesta al toque. ¿Ya? B menos A es igual al vacío. Le dicen que el número de elementos de A menos el número de elementos de B, así se lee esta N minúscula, número de elementos de A menos el número de elementos de B es 24, y el número de elementos de la intersección es 22. Finalmente me están preguntando el número de elementos de A más el número de elementos de B. ¿Qué se concluye a partir de esta condición, de que B menos A es vacío? Hay dos posibilidades. O que los conjuntos sean iguales, o que B se incluya en A. Recordemos. Es el segundo caso, no es el primero, porque si los conjuntos fueran iguales, tendrían el mismo número de elementos. Entonces la diferencia de su número de elementos sería 0. No son iguales los conjuntos. Entonces es la segunda opción. Que el conjunto B esté incluido en A. ¿El conjunto B se incluye en A, profe? Sí, mira, ve, recordemos. Gráficamente lo puedes entender mejor. Este es el conjunto A. Porque si yo hago la diferencia de B con A, recuerde que para hacer una diferencia en gráficas, de manera práctica, usted tapa el conjunto que va a restar. ¿Qué estoy restando A? Tapo A. ¿Qué me queda de B? Nada. Ah, ya. Nada más. Eso es lo único que tenés que deducir. Y bueno, utilicemos los datos de manera práctica. Tú sabes que el número de elementos de la diferencia de A menos B, ¿no? O sea, mejor dicho, el número de elementos de A menos el número de elementos de B sería a todo le quito lo de acá. O sea, me quedaría lo de acá afuera. O sea, quiere decir que acá afuera hay 24. Y recuerde que el número de elementos de la intersección, cuando usted tiene un conjunto incluido en otro, la intersección sale el conjunto menor. O sea, en otras palabras, el número de elementos de la intersección sería equivalente al número de elementos del conjunto B.
Aunque hubiéramos empezado por acá más fácil, ¿no? Porque si el número de elementos de B es 22, reemplazas acá, lo sumas, y eso es el número de elementos de A, y ya puedes hallar la suma. O sea, acá es 22 en otras palabras, ¿no? Entonces ya sé cuántos elementos tiene A, sería la suma de estos dos. Ah, o sea, de aquí se deduce que el número de elementos de A tendría que ser 46. Y obviamente el número de elementos de B, que equivale al número de elementos de la intersección, sería 22. Por lo tanto, ya podría calcular el número de elementos de A más el número de elementos de B, ¿verdad? Eso sería 68. Estamos. Solución para este ejercicio. Conjuntos. Conjuntos. En el caso del ejercicio número 4, vamos a ver por aquí, estamos empezando acá rapidito por conjuntos, ¿no? Lo sabemos por numeración, 4 operaciones, divisibilidad. ¿Ya? Hasta aquí en esta columna todo está fácil, ¿verdad? ¿Todo ok? ¿Se observa bien? ¿Se escucha bien? Ya. Creo que todos deben estar resolviendo ahorita en mi caso. ¿Qué estarán haciendo? Ya. Están intentando hacer sus problemitas y todo. Ya, está bien, está bien. Y ahí me pasa la voz cuál no te sale, ¿ya? Pero para algunos seguimos explicando que siempre tienen un poquito de dificultades aquí en matemáticas, ¿no? Para su examen del 7 de noviembre. 4 dice, de 2 exámenes que se tomaron, el primero fue aprobado por los 3/8, el segundo por la mitad, y los 2 exámenes fueron aprobados por la octava parte. O sea, están hablando de 2 exámenes, ¿no? ¿Ya? A ver, vamos a hacer el esquemita. Que normalmente hacemos para 2 conjuntos. Los que aprobaron el primero o dieron el primero, el segundo, ambos, ¿sí? Ahí está. Y planteamos. Siempre hablan de una fracción respecto del total. En esos tipos de preguntas, para evitar usar fracciones, al total le damos un número que sea múltiplo de los denominadores de dichas fracciones, por ejemplo, ¿no? 8, le tienes que sacar mitad, ¿sí? Como tienes que sacar mitad, vamos a ponerle 8, a ver, ¿no? Vamos a decir que el total es 8x. 8x, 8a, 8k, como tú quieras. 8x, que es el total. Entonces tú dices, de los exámenes que se tomaron, el primero fue aprobado por los 3/8. Pero 3/8 de 8 es 3. O sea, los que aprobaron el primero, vamos a poner que son entonces 3x. Ahí estamos planteando las fracciones. El segundo por la mitad. O sea, el segundo fue aprobado por la mitad. O sea, por 4x. Ya está. Y dice que los 2 exámenes fueron aprobados por la octava parte. Los 2 exámenes fueron aprobados por la octava parte de 8x es x. Y acá se ubican los que han aprobado los 2. Entonces acá puedes calcular cuántos hay aquí, ¿no? Porque la suma me da 3x, aquí 4x, ¿no? Etcétera, etcétera. Ya está. Dice, ¿qué parte del total no aprobaron en examen alguno? Entonces tú calculas aquí 6x, 8x, entonces lo que no aprobaron van afuera, que son 2x. Pero la pregunta es clara, ¿no? ¿Qué parte del total no aprobaron examen alguno? Entonces, respondamos lo que nos piden, ¿no? Relación parte a todo. ¿Qué parte de, o sea, del total, que le puse 8x, son los que no aprobaron examen alguno? O sea, son los 2x. Simplificando, ahí vas a obtener la respuesta, que sería 1/4, ¿no? Esa es la respuesta a la preguntita en este ejercicio. La cuarta parte. ¿Sí?
Ahí está. Tranquilamente esto podría ser pregunta de examen. 5. Ha venido preguntas con dos conjuntos. Así que acá no es para rayarse. Estamos recordando cosas básicas nada más. 5. En un grupo de 55 personas, 25 hablan inglés, 32 francés, 3 alemán y 5 los 3 idiomas, ¿no? Pregunta tipo de conjuntos. ¿Cuántas personas del grupo hablan 2 de estos idiomas? ¿Cuántos hablan 2 de estos idiomas? En un grupo de 55 personas, ¿no? Bueno, ahí en la E debía ser 15, nomás se repitió a veces por el tipeo. No podría haber 155, ¿no? Ya, por si acaso. Ah, ya, entonces acá, profesor, ¿cómo hacemos? Simplemente planteamos estos 3 conjuntitos, sumas y restas, y te sale el problema. Se vamos a colocar acá así. ¿Está bien? Estamos hablando los que hablan inglés, francés y alemán, ¿no? Clásica pregunta. Inglés, francés, alemán. De un grupo de 55 personas. ¿25 hablan inglés? 32 francés. 3 alemán. Y 5 los 3 idiomas. Ya está. ¿Cuántas personas del grupo hablan 2 de estos idiomas? Solamente 2 de estos idiomas, ¿no? Ya está. 2 de estos idiomas estarían acá, ¿no? A, B, C, vamos a decir. O sea, lo que nos están preguntando es A más B más C. Es el incógnito. ¿Está bien? Ya está. Ya. Ya. Ya, muy bien. Acá sí hay que hacer alguna aclaración. Profe, no puede ser acá 3, pues si son 5 acá, es absurdo, ¿no? Debería ser otro valor acá. Tendríamos que corregir ha salido mal en el tipeo este valor. ¿Sí? ¿Ya? A ver, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Vamos a considerar aquí, vamos a suponer que sea 30, ¿ya? Un ejemplo. Que sean 30. Por ejemplo, ¿no? Para poder hacer el ejercicio, ¿ya? Que sean 30. Si no, no tendría lógica la información. Vamos a suponer que sean 30. Si son 30, imagínate, ¿no? Esa situación. ¿Cómo podríamos hallar cuántas personas, ¿no?, hablan exactamente 2 idiomas? ¿Ya? Muy bien. Entonces tendríamos que hacer esto, ¿no? A ver, profe. Vamos a suponer que eso es 30. Vamos a calcular cuántos hay aquí en función de A, B y C. Si esto es 25 y aquí es 5, esto sería 20 menos A y menos B. Si aquí fuera 32, ¿no?, sería aquí menos 5, sería 27, menos A y menos C. Correcto. Estamos partiendo de esa premisa, ¿no? De que acá es 30, no 3, no es absurdo. Entonces lo que hacemos por lo general es esto, ¿no? Una manera de resolver es esto, asumir que todos hablan los 3 idiomas, eso es lo que estamos asumiendo. Y decir que como todo esto es 30, entonces 30 más 20 menos A menos B más A más 27 menos A menos C, ¿no? La suma de todo ello me va a dar 55.
¿verdad? Entonces te das cuenta que aquí se va este más A con este menos A y queda menos A menos B menos C hacia la derecha, ¿no? Lo pasas a sumar. Nada más. Y sumas 30 más 20 más 27. Bueno, esto es 50, ¿no? Menos 55 menos 5, bueno, tendremos 22. Ya eso es variable dependiendo del valor de A que aquí, ¿no? Por ejemplo, si quiero que salga una alternativa, por ejemplo, imagínate, quiero que salga B, ¿no? Entonces, para que aquí salga 22, si no salga 20, ¿no? Acá tendría que ser, por ejemplo, 28, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, si esto lo cambio por 28. Depende de la respuesta que quiera dar. 28, depende de la alternativa que quiera que salga. Si quiero que salga 14, en vez de 20, debe ser menos ahí, ¿no? Ya, vamos a decir que los que hablan alemán es 28. 28. Ya está. Entonces acá saldría 20. Para encontrar una alternativa. Solamente para usar el ejercicio, ¿no? Este tipo de pregunta la resolvemos simplemente tomando el total de un conjunto, hallamos las otras zonas y la suma lo igualamos a 55. Y así determinamos, por ejemplo, lo que me piden, porque nos están preguntando cuántos hablan exactamente 2 idiomas, y los que hablan solo 2 idiomas están aquí, aquí. Si hubiera dicho al menos 2 idiomas, entonces se suman ellos 3 con el 5, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Esa es una pregunta tipo, un error de tipeo nada más ahí. Pero sigamos practicando. Entremos a numeración ahora, ¿ya? ¿Listo? Vamos con este ejercicio número 6 al toque aquí. Vamos a bajar la camarita. Ahí vamos a hacer las 6. Se cumple, por ejemplo, en este ejercicio que AB1, que está en base 10, recordemos cuando tienes un numeral y no te indican la base, es base 10, ¿ya? Y eso es igual a X, 0, 0, X, acá sí te indican la base 6, obviamente X debe ser menor que 6, y aquí nos va a convenir, de acuerdo al numeral que veo a la derecha, descomponer. O sea, al descomponerlo, polinómicamente lo expresamos como que en base 10. Entonces al descomponer sale X por 6 al cubo. 216 más 1, 217. Esto va a salir 217X. Ya que vas a multiplicar X por 6 al cubo y le vas a sumar esta X al final. O sea, saldría 217X. Entonces lo único que te queda es tantear, ¿no? Como X es una cifra y es menor que 6, entonces tú dices, profe, esto debe ser 3. Para que acabe en 1, ¿verdad? Ah, ya. Eso quiere decir entonces que AB1 tendría que ser igual y multiplicar por 3. 651. Eso te permitiría el A y el B. Y ya puedes calcular A más B más X. Bueno, piden A más B menos X, ¿no? Entonces ya puedes responder a esa pregunta. A más B menos X sería A es 6, B es 5 y X es 3. La respuesta es 8. Y esa es la solución para el ejercicio número 6. ¿Está bien? Listo. En el caso del ejercicio número 7, ¿no? Es una pregunta típica para repasar un poquito de descomposición por bloques, ¿no? En numeración, por si acaso. ¿Ya? Ah, ya, acá algunos alumnos que se acuerdan del ejercicio. Si fuera 30, a ver, estoy viendo tu...
¿Ya? Muy bien. Continuemos por aquí, ¿ya? Vamos con la 7. Vamos por aquí. Sigamos. La 6. ¿Quieren que repita la 6? No, y acá. Por acá ponemos esto. No hay problema. Ya. Vamos a repetir la 6. Lo que hemos hecho en la 6 es lo siguiente. Primero tengo este numeral en base 10 y eso es en base 6. Lo que hemos hecho aquí es descomponer polinómicamente. ¿Cómo se descompone polinómicamente? Se multiplica la cifra, x. Vamos a ponerlo acá al costado de todas maneras para que se vea. ¿De dónde sale esto, profesor? Esto de aquí, voy a ponerlo acá al costado, se descompone así. Se pone la cifra por la base elevado a un exponente igual a la cantidad de cifras que hay a la derecha. Eso es teoría de descomposición polinómica, ¿no? Ya. O sea, sería 1, 2, 3 al cubo, profesor. Sí. ¿Así se hace siempre, profesor? Sí. Y luego le sumas la siguiente cifra, pero como estas cifras, ¿no? Sería 0 por 6 al cuadrado más 0 por 6. Pero como sale 0, ya no lo tomamos en cuenta. Y la última cifra siempre se agrega al final. La última cifra siempre se agrega al final. Entonces lo que dije fue esto, ¿no? 6 al cubo es 216 por x, más un x, de ahí sale el 217, por ejemplo. Ya. Luego, como esto sí es una multiplicación, lo que viene ya es el tanteo, porque me tiene que acabar en cifra 1, ya que al hacer este procedimiento lo estamos pasando a base 10 el número, ¿no? O sea, con hacer la descomposición polinómica del número es equivalente a convertirlo en base 10. Y como acá está en base 10, entonces ya puedo yo hacer una analogía, ¿no? Como acaba en 1, tú te preguntas, 7, ¿por qué numerito, por qué cifra termina en 1? Entonces tendría que ser 3. Pues 7 por 3 es 21. Por eso a x le dimos 3. Entonces lo que usted está viendo aquí es el resultado de multiplicar por 3. Por 7, 21. Y llevo 2. 3 por 1 es 3 y 2 que llevo es 5. Y 3 por 2 es 6. Y lo que hicimos ya fue una analogía aquí, pues, ¿no? A tiene que ser 6 y B tiene que ser 5. Y me piden A más B menos X. ¿Por qué menos 3? Porque X vale 3. Ese fue el valor que tanteamos ahí, de hecho. ¿Por qué tenemos que tantear? Porque hay una ecuación y tengo 3 incógnitas, que es A, B y X. En aritmética, ¿no? Y en el tema de numeración es común tantear los valores, ¿no? ¿Sí? Ya está. Ya, espero que haya quedado un poquito más claro. Seguimos entonces. Seguimos. ¿Ya? Recuerden que estamos en un repaso, así que hay que repasar nomás el toque nomás y violento. Ya. Oye, en el caso de las 7, mira, ve. Ejercicio número 7. El objetivo es repasar un poquito de descomposición por bloques. ¿Será cierto eso? Veamos. Ayer un numeral de 4 cifras cuya cifra inicial sea 6. ¿Cómo lo puedo representar? Pues voy a ponerle n al numeral. 4 cifras cuya cifra inicial sea 6. Entonces sería así, ¿no? Puedes poner otras letras, pues no es común poner a veces, ¿no? ¿Ya? Pero con a veces sale. Eso es un número de 4 cifras, por ejemplo, cuya cifra inicial es 6.
Cuando dice cifra inicial se refiere al inicio de la escritura, cuando vas a escribirlo. ¿Con qué cifra empieza? 6. Cifra inicial. Tal que si esta cifra inicial se suprime, el numeral resultante es un 25avo del original. Allá. O sea, dice que si yo suprimo esa cifra, o sea, quedaría eso, ¿no? Ese es el numeral resultante. Dice que es un 25avo del numeral original. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? Mira que también tengo una ecuación nada más y me piden la suma de las cifras de dicho numeral, ¿no? Este 25 pásalo a la derecha y lo que vamos a hacer es lo que se conoce como descomposición por bloques. Pero vamos a explicarlo así de facilito. Mira, con un ejemplo numérico. Por ejemplo, si tú tuvieras 6.432, debes de saber que, desde el punto de vista, ¿no?, del sistema decimal, usted sabe que estos son 6 millares, o sea, 6.000. O sea, usted puede descomponer esto así, ¿sabía usted? 6.000 más 432. El bloque que quiere sacar, simplemente aquí es reemplazado por ceros. Capta la idea. Te lo explico así para que tengas un ejemplito aplicativo sencillo. Para entender por qué aquí puedo decir que eso es 6.000 más el bloque A. He hecho lo mismo allá con números y aquí literal. Ah, ya. Y esto lo puedes pasar a restar. ¿Correcto? Entonces esto sería 24 veces ABC. Y el 24 lo pasas a dividir. Bueno, te sacas sexta, por ejemplo, ¿no? Sexta queda 1.000, sexta queda 4. Y 1.000 entre 4 es 250. O sea, quiere decir entonces que el ABC sería 250. O sea, ya descubrimos cuánto vale A, B y C. ¿No? Por lo tanto, ya puedo hallar la suma de cifras. Pero la suma de cifras ¿de quién? Del número original. No dice del número resultante, ¿no? O sea, simplemente es la suma de cifras. Se sobreentiende que es la suma de cifras de n. Que está acá arriba. Que sería 6 más 2 más 5 y más 0. Y eso sale 13. ¿Está bien? Y eso sería el resultado. Nada más. ¿Listo? Y por ejemplo tenemos la 7. La 8 es un ejercicio para repasar, ¿no? Cómo se convierte de una base a otra, ¿no? De repente, imagínate que venga uno para que simplemente tengas que convertir, por si acaso. Iremos por aquí la 8. El numeral. A más 1. A más 2. En base 4. Me dicen que el numeral que lo convierta a la base 7. O sea, me lo piden que lo pase a base 7. Y luego de pasar la base 7, me piden que dé como respuesta la suma de las cifras. Entonces aquí el concepto a recordar es el siguiente, ¿no? Que como se entiende, A debe ser una cifra en la base 4. Y en la base 4 la máxima cifra es 3. La mínima cifra es 0. A excepción de la cifra inicial, que tiene que ser como mínimo 1. Entonces con ese criterio tú razonas y dices, ya profesor, entonces A debe ser 1. Porque si fuera otro valor ya no sale. O sea, ya no saldría un número de la base 4. O sea, no existiría el numeral. Se deduce entonces aquí que el número era el 1, 2, 3. Por ejemplo, no puede ser 2, 3, 4. Ni 0, 1, 2. Porque todo numeral empieza su escritura con cifra distinta de 0. Como mínimo 1. Ya. ¿Por qué no puede ser 2, 3, 4, profe? Porque no existe la cifra 4 en la base 4. La máxima cifra de todo sistema de numeración es la base menos 1. Ya. Por eso es que se tantea primero el A al tope, ¿no? ¿A cuánto debe ser? 1. Entonces, en otras palabras, me están hablando del numeral 1, 2, 3, que lo tengo que pasar a base 7.
Entonces acá se hacen dos pasitos, recordemos. Primero, ¿no? Lo pasamos a base 10. ¿Y cómo se pasa, profesor, a base 10? Nosotros cuando hemos hecho... Perdón. Perdón. Ya. Cuando hemos hecho teoría de numeración en su momento, hemos explicado dos métodos, ¿no? Pero podemos hacerlo por descomposición polinómica que ya hemos recordado por aquí, ¿no? 1 por 4 al cuadrado, más 2 por 4 y más 3. ¿Cuánto es 4 al cuadrado? 16. 2 por 4 es 8. 16 más 8 es 24 y más 3, 27. ¿Correcto? O si no, también lo haces así, mira. 1 por 4 es 4, más 2, 6 por 4, 24, más 3, 27. Cuando son números pequeños, el método Ruffini era práctico, ¿no? Pero lo que sí tienes que saber es convertir a base 10. Si no, ya fuiste acá. 27. Ese 27, por eso lo leo así, ¿no? 27, base 10. Entonces, lo que hemos hecho de aquí a aquí es pasar a base 10. Ese es el primer paso. Sea el método que tú elijas. Sea por descomposición polinómica o por Ruffini. Y luego, lo que hacemos es pasar a base 7, ¿no? Por divisiones sucesivas. ¿Cómo eran las divisiones sucesivas? Simplemente agarras el 27, lo divides entre 7. Aquí saldría a 3 porque 4 me paso. Sobra 6. Me interesa el residuo y el cociente. ¿Hasta cuándo se hace este proceso? Hasta que el cociente sea menor que la base en la que quiero pasar. Pero como 3 es menor que 7, ya acabo. Obviamente me va a salir un número de dos cifras. Conclusión. Quiere decir que el número 1, 2, 3 en base 4, expresado en base 7, como sigue la flecha, así lees el numeral, va a ser el 3, 6 en base 7. Así convertimos de una base a otra. Y ya tenemos el numeral en base 7. Pero me piden la suma de cifras. Entonces respondemos a la pregunta. Por lo tanto, 3 más 6. Ya que la pregunta es la suma de cifras del numeral expresado en base 7 ya, ¿no? Muy bien. En el caso del 9 era una reglita, una propiedad que habíamos visto antes, que vamos a aplicarla aquí vamos a hacerlo, ¿eh? Entonces que entre todito acá. Esto sería así. Vamos a copiar el numeral aquí al toque. Estamos hablando del 1,3 en base 1,4, que está en base 1,5, que está en base 1,6 y que a su vez está en base AB. ¿Correcto? Y eso es equivalente al 1,6,2 en base 8. Aquí en ambos casos vamos a pasar a la base 10. La regla práctica es la siguiente. Siempre que uno tenía estos numerales expresados en base, cuya primera cifra es la unidad, mira, son de 2 cifras. Es una pregunta tipo, pues, ¿no? O sea, es un modelo de pregunta en donde existe una regla, la cual se puede hacer, me permite hacer el problema prácticamente en 2 pasitos, nada más. O sea, de que vamos a descomponer, pero esa descomposición va a dar como resultado la suma de esta última base con las cifras de las unidades de cada uno de estos numerales que son 6, 5, 4, 3. Ya que al descomponer esto, de abajo hacia arriba sale AB más 6. Y luego todo esto sale AB más 6 más 5. Y luego descompones esto y sería AB más 6 más 5 más 4. Y luego todo sería AB más 6 más 5 más 4 y más 3. De ahí la regla práctica me dice eso, ¿no? Simplemente lo que vas a hacer aquí, en este caso, es lo siguiente.
vas a colocar esta última base AB y le vas a sumar 6 más 4 más 3 más 6. Ay, me salté el 5, perdón. 6 más 5 más 4. Nada más. ¿Eso es una regla, profe? Sí. Lo bueno es que tú tienes tu teoría anotada, ¿no? Tú eres muy ordenado y ordenada con tu material, con lo que has acumulado para ya hacer o practicar y repasar, ¿no? Así que tú entiendes esta propiedad. Y luego acá descompones polinómicamente, ¿no? ¿Cómo es la descomposición polinómica? O por Ruffini, mira, 1 por 8 es 8, más 6 es 14. 14 por 8 sale 112. Más 2, 114. Descomponer esto para ti va a ser lo más fácil del mundo. ¿Ya? 1 por 8 al cuadrado más 6 por 8 más 2. 8 al cuadrado es 64, 64 más 48, 112 más 2, 114. Te va a salir. Ah, y luego simplemente vas a hallar a B y ya das la respuesta. Nada más. Facilito, ¿no? Ya. Acá sería, ¿sí? 14, 96. O sea, de acá se deduce que AB es 96. ¿Qué, profesor? Cuando si yo veo algo así igualito, o sea, siempre sumo la última base con estas cifras de acá, ¿no? ¿Vale? Claro, siempre que acá sea 1, ¿no? Si no es 1 ya no, pues no cumple. Como es un caso particular, lo aplicamos. Ah, ya, entonces A sería 9 y B sería 6. Entonces respondemos a la pregunta, ¿no? Por lo tanto, AB más A más B sería igual 96 más 9 más 6. Sería 105 más 6, 100, ¿qué 111. Y esa es la solución para este ejercicio. ¿Correcto? Muy bien. Ajá. Ese es el caso del número 9. Ya la 10 es sobre adición, ¿no? Específicamente, ¿no? La suma de los términos de una progresión aritmética, ¿no? Aunque aquí, más que la suma de los términos, ¿sí? Es trabajar con el número de términos, básicamente, ¿no? Vamos con la 10. Y relacionado también con descomposición polinómica. Es lo que vamos a hacer. Listo. Ahí estamos revisando ahora también un poquito de numeración. Numeración. Vamos a subir un poco la camarita. Continuemos. Oye, en la 10 dice, se tiene la siguiente, ¿qué significa SPA, profesor? Progresión aritmética. Progresión aritmética. ¿Sí? O sea, y el problema me está diciendo que eso es una progresión aritmética. Bebé. Ya mira, con el siguiente término ya te están diciendo quién es la razón ya, ¿no? ¿Sí o no? Ya con el otro es para, siempre por lo menos debemos tener 3 términos para establecer una regla de formación. Oh. Y aquí el último es 609. Y me están indicando aquí con una llavecita cuántos términos tiene. Y dice que tiene BB términos. No es para hacer adición ni nada, sino calcular B cuadrado más 1. Descubrimos B y listo el pollo. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Vamos entonces. Tú sabes muy bien que para hallar el número de términos es el último menos el primero sobre la razón más 1. Pero también es correcto decir, por ejemplo, ¿sí? Que el último término, ¿no? ¿Cómo sería el término lugar n? El último término es el primero
más la razón, ¿sí? Por n menos 1. ¿Estamos? Ya, eso es lo que vamos a hacer. Voy a utilizar esto. Vaya a no estar de lo que estoy dividiendo a multiplicar después, más bien. ¿Sabes por qué lo hago así? Porque este último justo es 609. Y este n es el número de términos que lo tengo. La razón, fácil, porque va de b en b. Te puedes dar cuenta fácilmente la razón. Y el primero lo tienes aquí. Ah, ya. O sea, en otras palabras, el primero, que es bb, más la razón, va de b en b, por el número de términos bb menos 1, o sea, estoy planteando justo lo de acá, eso me tiene que dar el término en lugar n, o el último término, en otras palabras, ¿no? Que en este caso, el problema te lo está dando como A. Ya está. Bueno, lo que viene es simplemente efectuar, ¿no? Sí. Ya está. Podríamos dejarlo tal cual, buscando un número que tenga cifras iguales, restantes, etc. Pero vamos a hacerlo así. Voy a descomponer, porque tú sabes descomponer, mira. Tú sabes que esto es 11 veces b. 11b más b por 11b menos 1. Profe, va a salir una cuadrática, sí, pero no vamos a hacerlo desde el punto de vista de aspa simple, sino que lo podríamos hacer también, no estaría mal. No estaría mal. Vamos a hacerlo por tanteo. ¿No? Nos tiene que salir por tanteo porque b es una cifra. Así que tiene que estar el valor ahí. ¿Ya? Vamos a efectuar. Entonces esto saldría así. O si quiero también, pues, ¿no? Factorizo el b. Mejor factorizo el b. Después lo factorizo ya. Para no confundirte. 11b cuadrado menos b. Vamos a hacerlo en dos pasos más para que se entienda. La parte operativa. Entonces lo ordeno 11b cuadrado más 10b sería, ¿no? 609. ¿No? Ya está. Acá ya puedes tantear, ¿eh? El raciocinio nos lleva a lo siguiente, desde el punto de vista aritmético, ¿no? Tú sabes que esto va a acabar en 0. Por lo tanto, esto va a acabar en 9. ¿No? Y como es por 11, entonces esto debe acabar en 9. No es que esto acabe en 9. Por eso pienso en eso. Entonces tú piensas, ¿qué número al cuadrado termina en 9? Puede ser 3 al cuadrado o 7 al cuadrado. Entonces, una de las dos es. No es 3, porque si pones 3 no sale esto. Si pones 7 sí sale. Se acabó. O sea, B vale 7. Entonces, por tanteo, ¿no? O sea, lo razonas así. No vas a probar muchos números, solamente dos valores. Ya. Si quieres hacerlo por analogía, tendría que factorizar el B, que haría 11B más 10. Y de hecho, el 609 hay que descomponerlo. Entonces, en un costadito, sin que nadie te vea, dice, profe, este 609 tiene tercia. Veo que tiene tercia. Pero también tenía séptima. ¿Ya? Y era el 7 que tenías que acomodar, porque si tú acomodas con 3, no cumple, como te dije, y el otro, no es que tiene que ser una cifra. Entonces lo puedo acomodar como 7 a propósito, ¿no? Por 29 por 3, que es 87. Y cumple, mira. Entonces B dices que es 7, y se supone que el otro factor me tiene que salir 87 partiendo de que B vale 7. Y 11 por 7 es 77 y me dice el 87. Ajá. Eso significa que B vale 7. Por lo tanto, B al cuadrado más 1, 50. Por eso la respuesta ya es 50, nada más. ¿Sí? Bueno, esto te puede servir hasta para razonamiento matemático, ya que tienes que conocer y dominar estas relaciones en progresión aritmética, ¿no? No estamos hablando de una sucesión que sea complicada. Una sucesión muy conocida por ti. Ya está. Hay algunos que lo hacen más rápido porque ya lo hacen al ojo. Yo estoy explicando porque veo que algunos de repente tienen todavía dificultades aquí. Entramos un poquito a la parte de... Ah, no, esto es... La 11 es adición. La 11 creo que te la voy a dejar para ti, ¿no? ¿Correcto? ¿Ya?
Pone en vertical y te sale. Voy a hacer la 11 mejor. Y acá, para hacer ya la número a partir de la 12, en la siguiente columna, ¿no? Toda visión se recomienda ponerla en forma vertical para una mejor observación, ¿no? Si haces descomposición polinómica también te saldría, solamente tendrías que tantear con 3 incógnitas. Eso se va a ver un poco complicado. Pero si lo colocas así, por ejemplo, A2, A3, A4 y hasta A8, ¿no? Y me dan el resultado, ¿no? BCA. Entonces ya podríamos nosotros aquí calcular esta sumita. Bueno, por la cifra de las unidades, tú te puedes dar cuenta que acá hay del 2 al 8 hay 7 sumandos. ¿Sí o no? Claro. Hay 7 sumandos. Al toque tú te das cuenta. Entonces tú comienzas a sumar, pues, ¿no? Sumar del 2 al 8 no es fácil, ¿no? Digamos, no es difícil, perdón, ¿sí? ¿Quién es la cifra del medio? El 5, ¿no? 5 por 7, 35 debe ser, ¿no? ¿O no? A ver, vamos a ver si es cierto. ¿Te acuerdas que es como que si yo sumara del 1 al 8, aplico la fórmula 8 por 9 sobre 2, 36. Pero le quito el 1, ¿no? Que no estoy sumando. Allá, en las unidades, cuando yo sumo en las unidades, 2 más 3 más 4 hasta 8, tú sabes que eso me tiene que dar un resultado que termine en A. Tiene que acabar en A. ¿Sí? Entonces tú dices, profe, pero esto yo sé que sale 35. O sea, 35 debe ser un número que acabe en A. Ah, ya, entonces ya sabemos cuánto vale A. A tiene que ser 5. ¿Correcto? Ya. Muy bien. Entonces, si A es igual a 5, ya puedo hallar BC. Acuérdate que si es 3 acá, eso es lo que llevas. Y sumando en las decenas vas a deducir cuánto vale BC. Porque vas a sumar 3, lo que estás llevando. ¿Cuántos sumando son 7? Pero A vale 5. O sea, sería 3 más 7 por 5. Eso exactamente me tiene que dar BC. ¿Sí o no? Claro. Eso quiere decir entonces que BC tiene que ser 38. Entonces B vale 3 y C vale 8. Entonces ya puedo calcular lo que me están pidiendo. A más B más C. Por lo tanto, respondemos por aquí, por lo tanto, A más B más C tendría que ser igual 5 más 3 más 8, o sea 15. Perdón, 16. ¿Verdad? Listo. Muy bien. Ese es el caso del ejercicio número 11. ¿Correcto? Muy bien. A ver. Pues ahí estamos recordando los primeros temitas. Esto que he resuelto, ¿qué es lo más probable que podrían preguntar, profesor? Si usted se aventura a decir de estos dos temas que ha visto hasta ahora, o de esta primera parte, ¿qué podría venir, profesor? Bueno, si me aventuro por uno de estos dos temas, si es que viniera uno de estos dos, lo más probable es que venga conjunto, diría, ¿no? Por lo menos es lo que ha venido con más frecuencia. Conjuntos. O sea, con dos conjuntos. Poco raro que venga con tres. Por si acaso.
Ya, sigamos por acá. Ahí estaban algunos que estaban dando la respuesta al topic, lo cual me parece excelentemente bien. Significa que cualquier pregunta que venga de aritmética en el examen de admisión la va a hacer. De lo que estaban preguntando por qué R es B, porque va de B en B. Por eso es B, ¿no? Eso se ve en la sucesión nada más. Ya, comencemos con las preguntas sueltas, alumnos, ¿ya? Ya ha pasado casi más de media hora, estoy seguro que algunos alumnos han estado resolviendo. Entonces ellos nos van a ayudar con las preguntas que consideren más difíciles de aquí, ¿no? Que estén más trancas. Aunque tranca no viene, ¿no? Pero para que no se queden con las dudas. A ver, vamos. ¿Qué preguntas sugieren? ¿Por qué puso así? Hacia los conjuntos. Ah, se refieren a la gráfica, ¿no? Ah, bueno, lo expliqué, ¿no? Lo expliqué, lo repito. En la 3 lo colocamos de esa forma los conjuntos, ya que para esa forma, para esa representación gráfica se cumple la condición que B menos C es vacío. ¿Cuándo B menos C es vacío, profe? Cuando el primer conjunto está incluido en el otro. Bueno, dijimos que eran dos casos, ¿no? Cuando está incluido o los conjuntos son iguales, por ejemplo. Cuando está incluido son iguales. ¿Por qué no eran iguales los conjuntos? Dije, porque su diferencia de elementos es 24. ¿No? Por eso no puede ser iguales. Entonces, conclusión, el conjunto B debe estar incluido en el conjunto. ¿Sí? Por eso representé así los conjuntos. ¿Vamos? ¿Alguna otra pregunta? Si alguien quiere preguntar algo más, ¿no? Ya está. ¿Alguien sugiere algún ejercicio para resolver? No. Muy bien, vamos a darle más tiempo. Voy a seguir resolviendo acá la número 12, entonces. Continuemos con la 12. Justo la 12 quería, profe. Ya. Muy bien, eso es lo que vamos a hacer por aquí, ¿ya? Rapidito. Se acaba el tiempo. Ya nos falta un año, ya nos falta año y medio, ya nos falta 6 meses, ya nos falta 4 meses, ya no. Así es el tiempo, ¿no? Muy bien para los que han aprovechado. Y para los que no, bueno, pues en algún momento tomarán la decisión o de seguir estudiando o de repente tomar otra opción, de repente también, ¿no? No necesariamente, pues sí. Hay muchos alumnos que de repente han decidido por otras carreras, otras universidades y han seguido adelante. Eso no significa que no vas a salir de él. Correcto. Pero ahorita aquí nuestro objetivo es ese, ¿no? Repasar para el examen de 7 de noviembre. Correcto. Lamentarse por lo que no hiciste en estos meses anteriores, ¿no? A veces les pasa a algunos jóvenes sentados, mirando el celular, distrayéndose en otras cosas, pero ya, como dicen, pues ya lo pasado, pisado. Obviamente, pues ingresará el que debe de ingresar. ¿Sí? Así es. ¿Quieres ser tú? Tienes, ¿no? Unas últimas semanas. ¿Sí? Casi 3 semanas, creo. ¿No? Un poco más de 3 semanas, diría. Para hacer un último esfuerzo. Pues. Con fe. Si la selección todavía tiene chances de clasificar al mundial, ¿por qué tú no debes tener chances para ingresar? ¿Ah? ¿Qué tendrá que ver una cosa con? Ya bueno, es un ejemplo. Estoy haciendo analogías.
Ya está. Voy a hacer la número 12. Hallar la suma de cifras de n, dice, ¿no? Acá hay algo oculto que vamos a desenmarañarlo así. Son detalles, son preguntas que tienen, podríamos decir, su truquito. Mucha observación. ¿Ya? Y voy a dejar un espacio para hacer ese detallito que debo resaltar. Los dos son números de 5 cifras. Los dos son números de 5 cifras. Pero tienen un gran parecido, realmente, ¿no? Se parecen los resultados, ¿verdad? Se parecen. Por ejemplo, ¿en qué se parece, profesor? Mira. Este A y este es A más 2. Bueno, por lo menos tienen el A. Este más 2 me está estorbando. Si no, serían igualitos, ¿sí o no? Como acá también tengo el B más 2, y acá es B. Si no hubiera el más 2, saldría todo igualito. Entonces vamos a sacar este 2 y este 2 de acá para que se vean igualitos. Ese era el truquito. Profe, ¿cómo lo saca? Profe, ¿cómo lo saca? Así, mira, ve. Tú sabes que estos son decenas, pues estamos en el sistema decimal. Entonces esto significa que hay más 2 decenas, o sea, más 20. O sea, quiere decir que este es el número A72B6 más 20. Así de fácil. Para eso hablamos de descomposición por bloques. Pero yo solamente quiero sacarle este 2 que me interesa. Ah, pero eran decenas, ¿no? Pero acá no son decenas. Es unidad, decena, centena, unidad, millar, decena de millar. Y una decena de millar es 10.000. Una decena de millar es 10.000. Pero acá son 2 decenas. Más 2 decenas de millar porque está en ese orden. O sea, más 20.000. O sea, sería A72B6. O sea, el mismo numeral, pero más 20.000. Esto es lo mismo que esto. ¿Correcto? Ahora, y si no me crees, ponlo uno debajo del otro. Y suma B. Así que no te estoy mintiendo, ¿verdad? Ah. Al final el ABC no interesa, ¿no? Y lo único que voy a hacer es restar. Vamos a darle un orden. Número 1, ¿sí? Entonces ya vamos a hacer a propósito, ¿no? A propósitamente. 2 menos 1. O sea, vamos a restar en ese orden. Si restas en ese orden, sería 43n menos 28n, que es 15n. Y si restas en ese orden, él con él se va, me queda 20.000 menos 20. Y 20.000 menos 20 es 19.980, ¿no? ¿Está bien, no? ¿Correcto? Ya. Y bueno, hay que dividir nomás, pues, para hallar n. Acá sería A1, 49 a 3, 45, 48 a 3, 30 a 2. Eso es n. Y me piden la suma de sus cifras. Por lo tanto, la sumatoria de cifras sería 1 más 3 y más 2, o sea, 9. Ya está. ¿Listo? Ese es el caso del 12. Sigamos avanzando, sigamos revisando otras situaciones, ¿no? La 13, por ejemplo, para recordar esta propiedad de sustracción, ¿no? En este caso de sustracción, vamos con la 13 al toque. Entonces, en el caso del ejercicio número 13, dice, sabiendo que MNP, estoy sumando yo, MNP, numeral, ¿no? MNP más el complemento aritmético de PNM. Eso es igual al ABC7. Me piden hallar A más B más C.
¿Cómo resolveremos esto? Así, mira, pero mira, al toque nomás. Primero, dos conceptos vamos a aplicar acá. Primero, el de complemento aritmético. Para un número de 3 cifras, recordemos que el complemento aritmético es lo que le falta para hacer 1000. ¿No? El complemento aritmético de un número era lo que le faltaba para hacer una unidad del siguiente orden, al orden de las cifras de mayor orden. O sea, un número de 3 cifras es para que sea una unidad, ¿no? O sea, el menor número de 4 cifras, 1000. Si fuera de 2, para hacer 100, lo que le falta para 100. Por eso es cuando queremos nosotros aquí eliminar este complemento aritmético, sino expresar a qué es equivalente, simplemente lo que hacemos es colocar 1000 menos PNM. Entonces, este 1000 se recomienda pasar a la derecha, ya que esta resta es conocida. Cuando tú tienes un número de 3 cifras, menos el mismo número, pero con las cifras en orden invertido. O el número con las mismas cifras, pero en orden invertido. Y esto pasa ya, pero tú sabes restar. Mira, vamos a restar. Así como hemos sumado, vamos a restar menos 1000. Acá lo pongo para que se entienda, ¿no? Sale 7, C, B, A menos. Correcto. O sea, esto va a salir A menos 1 veces 7. Correcto. Profesor, ¿cómo la resta de ellos dos? Me va a salir un número de 4 cifras. Uy, tienes toda la razón. Tienes toda la razón. No puede ser posible. Por eso es que nosotros diremos que esto debe ser 0. O sea que A vale 1. Eso pudimos haberlo dicho, ¿no? Aquí nomás, en el proceso nomás. Ah, ya. Tiene que ser 1, no puede ser de otra manera. Porque la resta de dos números de 3 cifras jamás me puede dar, jamás, nunca, jamás en la vida un número de 4. Entonces, de ahí que se razona que A tenía que ser 1. O sea, A ya lo tengo. Solamente me falta B y C. Pero ese B y C lo vamos a razonar, ¿no? Ese B y C lo vamos a razonar. ¿Cómo? Así, mira, ve. Ya tenemos A1, ¿no? MNP menos PNM. Ahí está. Y esto es igual a BC7, ¿no? Entonces, si tú recuerdas bien, ¿no? Cuando yo tenía un ABC menos CBA, eso me daba un MNP. Así lo planteamos, ¿no? La costumbre, con esas letras. Que la letra del medio era 9, la suma de las letras extremas era 9, y que adicionalmente A menos C, o sea, las letras iniciales van a ser igual a esta, pero aumentado en 1, ¿no? Ah, ya. O sea, van a ser iguales a M más 1. Aunque esto de repente no lo voy a usar, bastaría saber esto de acá nada más. Entonces, como ese es el caso, ¿no? Entonces tú dices, fácil. Esto debe ser 2, porque 2 más 7 me da 9, y este debe ser 9. Siempre se cumple eso. Las cifras extremas suman 9. Cuando yo resto dos números de 3 cifras, que están formados con las mismas cifras, pero en orden invertido. Entonces, si ya tengo B, C y A, por lo tanto ya puedo calcular lo que me están preguntando, que es A más B más C. Entonces, A más B más C sería A más B más C, pues 1 más 2 más 9. O sea, 12. ¿Listo? Ya está. Ya, ahí tenemos, por ejemplo, ese ejercicio número 13.
A ver, vamos a ver. La 14 a 2. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna respuesta en la 14? Ya, la 12, hemos hecho la 12. Hemos hecho también de pasita la 13. Por ahí están sugiriendo la 19, ¿no? Vamos con la 19. 23. 19, 23, ¿no? Ya está, 19 está bien. Por ahí sugieren también la 14, 15. De ahí la 18, luego la 17, 16, o sea, al final, seguidito nomás, profe. Ya. Vamos a ver eso que habían pedido también para... La 19, es un poquito para variar divisibilidad, por eso es para hacer algunas preguntas ya salteaditas, ¿no? 19. Déjame hacer la 19 un toque, ¿sí? 23, por ahí pidieron la 18 también, recordando estos conceptitos básicos de divisibilidad, ¿no? ¿Cuántos valores puede tomar AB? Sí. AB más 2AB más 3 por AB, ¿no? Esa X pequeña es por, pues, ¿no? ¿Ya? Y así. 20 por AB. Y eso debe ser igual a un múltiplo de 91. Múltiplo de 91. Y la pregunta es cuántos valores puede tomar AB, siendo AB un número de 2 cifras, ¿no? Ya entendemos eso. La primera idea que puede tener el alumno aquí, sí, es la de... la primera idea, repito, que puede tener un alumno en este ejercicio es la de factorizar el AB, ¿no? O sea, sumar, ¿no? Del 1 al 20, ¿no? Es como si fuera AB. Y aquí, como es 1 más 2 más 3 hasta 20, esa suma es conocida, ¿no? 20 por 21 sobre 2. Hacer eso no está mal, está muy bien. Puedes sacar mitad y mitad, 10. Entonces, tendremos esto, ¿no? 210 por AB me tiene que dar como resultado un múltiplo de 91. Así es, ¿no? Hasta ahí creo que todo está entendible. Ahora, lo que siempre hemos dicho como propiedad, ¿no? Es que si yo tengo un producto de dos factores y entre estos dos son PSI, entonces él debe ser múltiplo de él. Pero el detalle es que él no es PSI con él, porque 91 es 7 por 13 y este tiene séptima. ¿Qué se hace? Haz eso, sácale séptima. Sacando séptima, esto sale 30. Observe, observe. ¿Cuál es el objetivo de sacar séptima? Precisamente para aplicar la propiedad. Si tú sacas séptima, acá sale 13. O sea, sería múltiplo de 13. O sea, para que este producto sea múltiplo de 91, se tendría que cumplir que 30 por AB tiene que ser múltiplo de 13. Ahora sí, 30 y 13 no tienen nada en común. Dice la teoría que si yo tengo el producto de dos factores y entre él y él no hay nada en común, entonces necesariamente el otro factor, que en este caso es AB, tiene que ser múltiplo de 13. Y si AB es múltiplo de 13, entonces ya puedo saber cuántos valores puede tomar AB, ¿no? Porque sería 13 por 1, 13 por 2, 13 por 3, 13 por 4, 13 por 5, 13 por 6 y 13 por 7. O sea, tiene que salir de dos cifras. Si lo quieres hacer en formato general, tendríamos que decir esto, ¿no? O sea, quiere decir, mira, para saber cuántos valores puede tomar AB, lo puedes hacer tanteando nomás, con los dedos de la mano. ¿No? Pero para otro ejercicio de repente, ¿no? Con más opciones, imagínate que sea de 3 cifras, eso es algo más amplio,
Entonces hacemos esto como teoría, 13K. Pero 13K me tiene que salir de dos cifras, ¿no? Es de ahí donde tú dices, ah, ya. Entonces K debe ser, 1 puede ser, sí, 0 no. 1 puede ser 2, ¿hasta qué valor? Hasta el que, máximo que pueda hacer para que me salga de dos cifras, ¿no? ¿Por qué no puede ser 8? Porque 13 por 8 es 104, o sea, hasta 7. O sea, acá debe ser del 1 al 7. Dependiendo de cuántos valores tome K, ya sabemos cuántos valores toma B. Entonces la respuesta sería 7 números o 7 valores. ¿Sí? Ah, ya. Por eso la respuesta debe ser 7. En el caso de la 19. Me habían pedido la 23, déjame ver la 23, ¿sí? Que es una preguntita sobre, ¿sí? Números primos, ¿no? Para variar, números primos. Combinaditos los temas, mira, a ver. 23. Que dice así, ¿cuántos divisores múltiplos de 5 tiene? 15 al cuadrado. 15 al cuadrado. A ver, vamos a colocar aquí. Voy a poner un n más bien, ¿no? Que este número sea un n, que es 15 al cuadrado, por 5 al cuadrado, por 7 a la cuarta. ¿Cuántos divisores múltiplos de 5 tiene? ¿Está bien? Ah, ya, múltiplos de 5. ¿Cómo hallar divisores que sean múltiplos de un determinado número? Primero tienes que descomponerlos canónicamente. El número lo descomponemos. 15 no es un divisor primo, es un 3 por 5. Eso es un 3 al cuadrado por 5 al cuadrado, el 15. Acá hay otro 5 al cuadrado, 7 a la cuarta. O sea, esto descompuesto canónicamente sería 3 al cuadrado por 5 a la cuarta y 7. ¿Cómo saber cuántos, ¿sí? Divisores de este número son múltiplos de 5? Lo que hacemos es eso. Separar el 5 de aquí. O sea, separarlo nada más. Acá quedaría 3 al cuadrado por 5 al cubo y por 7 elevado a la cuarta. O sea, lo separas. Y aquí calculas cantidad de divisores. Esa cantidad de divisores precisamente va a representar la cantidad de divisores que sean múltiplos de 5. ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Cómo se llama cantidad de divisores? A cada exponente se le sumaba 1. 3 por 4 y por 5. Respuesta a la pregunta entonces, 60. Quiere decir que ese número va a tener 60 divisores múltiplos de 5. Múltiplos de 5. Correcto. Muy bien. Ya, de ahí por ahí me dijeron pues también 14 y 15 nomás, profe, pues yo no entiendo ni Michi, profe, no entiendo nada de este curso. Usted es una bestia explicando, profesor, así que por su culpa no voy a ingresar. Ya. No creo, porque no puedes echarle la culpa a los profes mate, porque no es que mate son 10 preguntas. O sea, si haces 54 preguntas y no haces ninguna en matemática, hasta cómputo puede ser. Así que no le eches la culpa a tus profes de mate, ¿ya? ¿Sí? No responsabilices a otros. Así que cuando vayas a decir, no ingresé por mate, vas a decir. No ingresé por mate. Ah, ya, entonces, pero te va a decir, pero si mate son 10 preguntas, ¿no? Y son, o sea, las otras 54 tampoco sabía. Bueno, pero no hablemos antes de que se dé la situación, así que de repente puedes dar la gran sorpresa, ¿sí? Y eres cómputo. Oye, mira, la 14. Además, soñar no cuesta nada, ¿sí? En el caso de la 14, tenemos este numeral, también ABC por 4, 6, 8. Y eso termina en 876. Y me piden las tres últimas cifras, ¿sí? De ABC por 156.
¿no? Ah, ya. O sea, me están pidiendo las 3 últimas cifras. O sea, digamos esto, ¿no? Esta multiplicación. Dar como respuesta la suma de cifras. Oye, ¿sabes qué es un alumno acá? Profe, mire, profe, yo me he dado cuenta de algo, mire. Esto ¿es por 3 esto? ¿O me estoy confundiendo? 6 por 3, 18, llevo 1, 15, 16 y 1. Oh, esto es esto. O sea, lo divido, esto lo divido entre 3 y sale, profe, mire, entre 3, profe, mire. ¿Sabes qué hizo un alumno? Profe, lo divido entre 3 y sale, profesor, mire. Acá sería 2, 27. Sumo 13 sale, profe. Le apuesto que sale 13. Vamos a ver, ¿ya? De repente le ha ligado. Primero es importante darnos cuenta que es entre 3. Ah, ya. Ya. Muy bien. Como ya nos dimos cuenta que es por 3, entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Sí. Esto de aquí, vamos a ponerle así. ABC por 156 y por 3. O sea, le descomponemos a propósito así, ¿no? Y esto termina en 876. Pero esto de aquí, hemos dicho que acaba en M. Oh, o sea, profesor, en otras palabras, ¿no? Es como si fuera esto por 3 y me están diciendo que acaba en 876. O sea, vamos a darle esa visión mejor para que no se vea tan operativo. Y como es por una sola, es más fácil cuando es una sola cifra, ¿no? Y si lo entiendes mejor, pones así. Y comienzas a... ¿Cuánto vale P al ojo? P vale 2, porque 3 por 2 es 6. Acuérdate que no llevas nada. Oye, tienes que acordarte cuando llevas. Ya está. O sea que 3 por n, 3 por n, vamos a hacerlo por partes, ¿eh? Para que se me entienda mejor esto. Mira, acá hemos sido claros, ¿ah? Esto de acá, pero esto yo ya planteé que acabe en las 3 últimas cifras MNP. Eso es lo que busco, esas MNP. Acá voy a encontrar lo que me piden. Las 3 últimas cifras de este resultado. Eso es lo que estaba buscando. ¿Mañas? Entonces, tú dices, 3 por P acaba en 6. No puede ser 16, 26, 36, no puede ser. La única posibilidad es que sea 2P. Ahí sí no hay otra posibilidad. Never. O sea, no llego. Pero 3 por N me tendría que dar un número que acaba en 7. Entonces tú dices, profe, fácil, pues tiene que ser 27. No puede ser 17, 37. Tiene que ser 27, vale 9. Tienes razón. Oye, y llevo 2, ¿no? Llevo 2. Ya. Entonces, como llevo 2, entonces sería 3 por m más 2 que llevo debe acabar en 8. Ah, ya. Eso quiere decir que 3 por m debe acabar en 6. ¿Y qué número? Profe, vale 2. Pero... Ah, o sea, solamente tendría que ser 8. Ya no voy a llevar más. M es... Claro, pues esto terminaría en 6. Y no puede ser otro valor que sea solamente 6. Ya ve, profe, tenía razón. Mira, oye, mira. Profe, más fácil hubiera dividido 9 entre 3. Aunque eso no se da siempre en todos los problemas, ¿no? Alucina que no tuviera tercia. ¿Ya? Porque se entiende que son números relativamente grandes, ¿no? Y de repente tienes que prestarlo. ¿No? Claro, ¿no? Cuando divides, ¿no? Ya está. Pero en este caso no, profe, porque este es mayor. Ya. Hace rato, ¿no? Por lo tanto, vamos a responder. Ah, me pedían la suma de las 3 últimas cifras, ¿no? Hay que sumarlas nomás. Por lo tanto, m más n más p es igual a 13. Muy bien.
Hace rato, profe, hubiera hecho mejor como está al costado. Falló, me ligó mi método, profe. Ah, la 15 es bonita, ¿no? Un poquito de división. Vamos a hacerla por acá a la derecha, la 15, ¿ya? Al toque, la 15, la 15, la 15. Lo importante es que te hayas dado cuenta que este es el triple, nada más. Eso era importante. ¿Ya? Y con eso llegamos a la solución. 15. ¿Cuántos números de 3 cifras cumplen que al dividirlo entre su complemento aritmético dé un cociente igual al resto, ¿no? A ver. ¿Cuántos números de 3 cifras cumplen con que al dividirlo entre su complemento aritmético me sale un cociente o un residuo igual al cociente igual al residuo, ¿no? Puedo poner Q, puedo poner R, los dos, ¿no? Como tú quieras. Ya está. Entonces, acá lo que no te puedes olvidar jamás es tu algoritmo de la división, ¿no? En toda división se cumple que el dividendo es igual al divisor por el cociente y más el residuo. ¿Perdón? Muy bien. Muy bien. Entonces, aquí es donde vamos a razonar así. Oye, ya hemos visto esto, cómo se descompone, ¿eh? Acá sería 1000 menos ABC. No sé qué otra cosa hacer. Ponemos 1000 menos ABC nomás. Por ese Q, más otro Q. Y multiplícame por el Q. Entonces, ¿qué haría? Vamos a hacerlo en varios pasos para que se entienda. Pues si me salté un paso, profe, ¿de dónde va a salir eso? Después vas a decir, no, no entendí. Pasito a pasito. Ajá. Ahora pásalo, ¿no ves que hay que relacionar con el ABC? Este paso sí me lo voy a... No, mejor no me salte un poco. Me doy cuenta que te puedo confundir. Y a esto sí puedo sumarlo. Importante es este 1001, ¿no? Determinante para la respuesta. Ahora voy a factorizar el ABC. Ahora sí ya puedo factorizar el ABC por Q más 1. Ya está. Entonces, acá puro análisis nada más para hallar los ABC. O sea, sale 1001 por Q sobre Q más 1. Pero ya vamos analizando aquí. Escuchen. Dependiendo de cuántos valores toma Q, voy a saber cuántos números de 3 cifras. Bueno, no son muchos felizmente. ¿Sí? Este 1001, acuérdate que es 7 por 11 por 13. Ya, eso es importantísimo. Se supone que eso me tiene que ser un número de 3 cifras, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tanteas? Q. Se supone que Q debe ser un valor tal que acá salga entero, ¿no? Entonces tú razonas y dices, profe, yo le doy a Q6. Porque si Q es 6, sale 7 y sale 11 por 13 por 6. Y sale de 3 cifras. ¿No me crees? Multiplica, pues, 11 por 13 por 6. 78 por 11. 78 por 11. Así lo sumas, ¿no? Sale de 3 cifras. Cumple, ¿eh? Ah, pensando, ¿sí o no? Q6. Profe, ¿por qué 6? Porque 6 más 1 es 7 y con este 7 es... Mira, ya, 6 para que se vaya con 7. Entonces, si me has entendido, a ver, ¿quiénes son los que están en la onda aquí? ¿Qué otros valores le puedes dar a Q? 2 valores más nada más faltan. A ver, si te diste cuenta, ¿qué otro valor le darías tú a Q para que salga entero? Ahí está, suficiente. Acá hay algunos tigres del ahorro. A ver, profe, yo le di 10 porque más 1 es 11 para que se vaya y sale. Y sí sale, profe, porque sale 910. Sí. Me va a cumplir, profesor. Ya, entonces el otro valor era 10 y el otro es 12. Suficiente. Entonces hay 3 números, pues, porque van a haber 3 valores para Q. Porque el ABC depende de Q. Dependiendo de los valores que tome Q, no te preocupes porque si bien es cierto Q es el residuo, lo que voy a obtener como residuo, ¿sí? Estos son los residuos,
van a ser menores que los divisores, que son 1000 menos ABC. Por ahí ni te preocupes, ya está comprobado. Muy bien. Bueno, por lo tanto, la respuesta a la pregunta sería 3. Porque la pregunta era, ¿cuántos números de 3 cifras? La respuesta son 3 números de 3 cifras. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son esos números? Como te decía, ¿no? El 858, 910. Cuando le das 12 se ve el 13. 12 por 7 por 11. 12 por 7 es 84. 84 sale 924. 924 sería el otro número de 3 cifras. No hay más. No hay más, no hay más. ¿Ya? Muy bien, muy bien. Ahí tenemos la 14 y la 15 también. Por ahí me habían mencionado la 18, que ya están haciendo, qué rápido pasa el tiempo. Ya, la 18 me dijeron, voy a hacer la 18 que me habían pedido también. Dice, ¿por qué número es siempre divisible un número de la forma? ¿No? Acá voy a aprovechar este espacio para la 18. Siempre que te pregunten un numeral, ¿por qué número simple es divisible? No te olvides, descomposición polinómica hay que hacer. O sea, hay que expresar el numeral como un producto de 2 o más factores para decir que ese numeral es múltiplo de sus factores, pues obviamente, ¿no? Ese es el raciocinio. ¿Ya? ¿Por qué número siempre será divisible ese numeral? Entonces uno razona y dice, ajá, así a golpe de vista no lo puedo ver, pero sí, yo descompongo polinómicamente, como es en el sistema decimal es facilito, unidades de millar, centenas, decenas, unidades. Al revés, unidades, decenas, centenas, unidad de millar. Como es unidad de millar es 1000, o sea serían 1000 por A, más 100 por B. Son decenas, 2A por 10 sería más 20A. ¿Qué estoy haciendo? Descomposición polinómica. Las unidades se suman al final. Pero hay que juntar las A con las A y las B con las B. Entonces serían 1000 más 20, 1020 más 100, ¿qué 100? 102. ¿Ve? Profe, ¿le puedo factorizar el 102? Excelente. 102. Y quedaría 10A más B. 10A más B. Es equivalente a AB si quieres, ¿no? Pero en el 102 es que voy a encontrar cositas. Sácamela a mí, la mitad. 51, tercia, 17. Entonces, la verdad es que usted cuando descompone así, 2 por 3 por 17. Si quieres esto de acá, lo pones como AB, porque es igual que AB. Ya está, déjalo ahí nomás. O sea, esa es la idea, ¿no? Descomponer polinómicamente para factorizar lo común y afirmar que va a ser múltiplo, este n va a ser múltiplo de cualquiera de estos factores. Puede ser que es múltiplo de 2, obviamente es par, no aparecía 2 en las alternativas. Puede ser múltiplo de 3, puede ser múltiplo de 6, puede ser múltiplo de 17, puede ser múltiplo de 34, puede ser múltiplo de 51, puede ser múltiplo de 102, puede ser múltiplo de AB, múltiplo de 2AB, múltiplo de 3AB, múltiplo de 17AB, y así. Entonces tú vas a marcar lo que aparezca, pues, ¿no? ¿Qué marcarías tú? Obviamente vas a marcar 17, ¿no? O sea, tú puedes asegurar que este número, sea el valor que le des a A y B, sea la cifra A y B, el valor que le des, cuando lo dividas entre 17, siempre es múltiplo de 17. ¿Manjas? ¿Por qué? Porque tiene 17 como factor. Esto es equivalente a él. Esa es la idea, ¿no? Ya. Entonces, podemos afirmar, ¿sí? De acuerdo a las alternativas, ¿ya? Puedo yo decir aquí, por ejemplo, y puedo decir otras cosas más, ¿no? Pero vamos a la alternativa. Entonces, n es siempre, siempre, por siempre, para siempre, múltiplo de 17. O sea, este numeral siempre será múltiplo de 17 o divisible por 17. ¿Manjas? ¿Entiendes, Méndez? ¿Ya? Muy bien. Ajá. Esa era la jugadita ahí. Ahí. ¡Hala! ¿Cuántos mensajes hay? Ya, muy bien. Ahí tenemos entonces las respuestitas para los ejercicios. ¿Ya? Ahí me habían respondido varias, 10 y 12.
La 38, vamos a dejar la idea para la 38 aunque sea, ¿sí? Acá varios habían pedido la 38. Ya, para no quedarnos con la duda, ¿ya? 38, ¿ya? 38. ¿Y qué dijía en la 38? Ajá, dice, el promedio aritmético de las edades de 5 personas es 38. Ninguna de ellas es mayor que 43. O sea, no es mayor. O sea, sus edades son hasta 43. La menor edad posible. ¿Cómo se hacía ese tipo de pregunta para hacer el resumen aquí? Justo nos queda el espacio acá para el 38. Qué suerte. Y con esa me despido, ¿ya? ¿Sí? ¿Ya? Muy bien. En la 38 decía, el promedio aritmético de las edades de 5 personas es 38. Si ninguna de ellas es mayor de 43 años, la menor edad posible de una de ellas es... cuando dice el promedio, se refiere al promedio aritmético. Y si dice que es 38, muchachos, si la edad promedio de 5 personas es de 38, significa que la suma de sus edades sería 5 por 38, o sea, 190. Ninguna de ellas es mayor de 43, entonces tú le vas a dar lo máximo posible, que es 43, a todas menos a una. Porque en una suma, para que una de ellas, ¿sí?, tenga la mínima edad, las otras tendrían que tener lo máximo, ¿no? Eso es lo que tendríamos que hacer, darle lo máximo a las otras. Y como las otras, o todas, ¿no?, ninguna era mayor que 43, lo máximo que podían tener es 43. Esto multiplicas 43 por 4, que sería 172, más esta edad mínima que me están pidiendo, 190, ¿no? Y sale tu edad, ¿verdad? Puede ser tu edad, ¿sí o no? O tú ya te pasaste, todos ustedes ya están vacunados, pero no. 18. Están vacunados con sus 2 dosis, está bien. Chévere, qué bueno. ¿Listo? Ya está. Muy bien. Ahí tenemos entonces la solución para la 38. ¿Ya? Muy bien, jóvenes. Les agradezco su atención también. Hasta la próxima. Cuídense mucho. ¿Sí? Hasta mañana, donde repasaremos trigo. Chao. Listo, profe. Muchas gracias por la clase. Conmigo nos vemos la próxima semana. Ya quiera, cuídate mucho. Buen fin de semana. Chao. Chao, chao.